Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? Y los que están en línea, en casa o en cualquier lugar, sean también bienvenidos. Normalmente nos gustan las cosas que son mejores. Entonces, si podemos escoger entre una prenda de vestir, zapatillas, tenis, una loción, un perfume, normalmente tenemos la tendencia a escoger el mejor o lo mejor, ¿no? Normalmente el mejor es el que nos gusta, ¿no? Y entonces, esto es lo que hay en nuestro corazón. Escoger básicamente lo que es mejor, pero necesitamos también escoger lo que es mejor para nosotros, aunque en ese momento no consideremos que sea lo mejor, porque realmente obedecer es necesario y es mejor obedecer que entender. A veces queremos entender todo, que se nos explique todo y Dios tiene que explicarnos, darnos explicación de esto, de lo otro, del mañana, del hoy y de 3 días antes también. Entonces Él tiene que explicarnos, porque parece que si no nos explica, no le obedecemos. Entonces, como que Él, si nos explica, nos da a nosotros pie para que le obedezcamos. No. No tenemos que entender para obedecer. Obedecer es totalmente independiente de que Él nos dé explicaciones, más explicaciones, menos explicaciones. De hecho, no tiene por qué darnos explicaciones. No nos mandó Él a entender, nos mandó a obedecer. Y hoy no. Hoy no fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro en un momento crucial de sus vidas. Recuerda la historia de esa última cena, ese gran famoso eh, tiempo que tuvieron allí, donde los judíos celebraban la Pascua, la fiesta de la Pascua, una de las grandes fiestas de Dios que Dios quiso que el pueblo judío hiciera. Y en la Pascua, en ese momento el pueblo judío celebraba y celebraba haciendo memoria de que fueron sacados de la esclavitud egipcia, cuando ellos siglos y siglos atrás estuvieron, esclavos. Y entonces el Señor los saca, ¿se acuerda? Moisés fue el instrumento que Dios usa y los saca allí con poder. El Señor muestra grandes señales. Al final el pueblo se va libre y Dios les dice que hagan memoria de este día por todas sus generaciones, ¿no? Pues el pueblo judío en este tiempo está celebrando la Pascua y en una de las comidas íntimas, el Señor con sus 12, hay un episodio bien especial, no sé si lo puede recordar, y es cuando el Señor Jesucristo se levanta, toma una toalla, la ciñe en su cintura, toma un recipiente, lo llena de agua y uno por uno empieza a sus allegados, a sus discípulos, a lavarle los pies. Y entonces el Señor, claro, tiene que de una manera sentarse muy bajo o hincarse de rodilla para empezar a lavar los pies. Y no solamente lava los pies, sino que empieza a secarlos y a secarlos y así, uno por uno. Pero en el momento que le toca a Pedro, o sea, el Señor se acerca a Pedro y va a lavarle los pies, Pedro le dice que no. Y entonces, cuando Pedro le dice que, Señor, tú me lavas los pies a mí, yo no me voy a dejar. Entonces, el Señor tiene que hablarle estas palabras. Juan capítulo 13, versículos 7 y 8 dice, Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice esto, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Y la historia sigue diciendo básicamente que en cuanto el Señor Jesucristo le dice, si yo no te lavo los pies, o sea, si no me dejas, no vas a pertenecerme. En otras palabras o en otra versión es, no tendrás parte conmigo. En ese momento, Pedro le dice, lávame, no solo mis pies, báñame entero, mi cabeza, todo, báñame. Y el Señor Jesucristo le dice, no, solo los pies porque ustedes están en gran medida limpios, están casi todos limpios, aunque esto es una simbología, ¿ok? Pero el Señor le dice, no, 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 solo los pies. Entonces, es ese tipo de cosas o esta frase que a muchos nos queda sonando en la cabeza de
hoy no vas a entenderlo, solamente tienes que obedecer. Pasará el tiempo y podrás entenderlo, ¿no? Entonces, es cuando el Señor a uno le dice literalmente, hoy no, no te voy a dar explicaciones, no tienes por qué entenderlo, solamente tienes que obedecer. Y esto de obedecer, honestamente, gente, ¿no le pasa o no cree que a veces nos trae muy de cabezas? Sí, obedecer es lo que Dios nos pide, obedecer es lo que quiere un jefe con su empleado. Mire, de hecho, hace días estaba hablando con alguien que conozco y esta persona que conozco tiene un negocio y tiene algunos empleados, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos es lo difícil que es encontrar, no un empleado cualificado, porque cuando a lo mejor necesitas un empleado en determinado oficio, quizás hay muchos cualificados para ejercer ese oficio. A lo mejor alguien necesita alguien que sepa de informática, de sistemas y pones un anuncio y salen a patadas, salen a montones. A lo mejor necesitas un carpintero, un electricista, muchos hay y muy buenos. Pero hay una cualidad que escasea en estos tiempos, y esto lo hablaba con esta persona, es que quien se contrate obedezca. Simplemente esto, que obedezca. Porque la obediencia es esa cualidad que Dios necesita que sea desarrollada, obediencia por fe, obediencia por amor. Dios necesita que sea desarrollada en nuestras vidas esta cualidad y que no estemos pidiendo explicaciones o queramos entender todo para posteriormente obedecer. Parece que, Señor, si entiendo te obedezco, si no entiendo, yo no te voy a obedecer. O sea, si no entendemos, no vamos a obedecer, o sea, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y Pedro en ese momento recibe esta palabra de parte de su Señor que le dice, hoy no entiendes. Yo si hubiera estado allí, hubiera dicho, no le voy a dar explicaciones, no tiene que entender. No, yo sé que usted no, yo sé que usted es más cordial, yo sé que usted tiene más allí. Yo le hubiera dicho, no tiene que entender, solamente tiene que obedecer. Lo toma o lo deja. Hoy no entendemos muchas cosas. Y usted puede hacer un balance a día de hoy o hasta día de hoy de las cosas que usted no entiende que están ocurriendo, que han pasado, e incluso quizás intuye cosas que van a pasar y aún sigue buscando explicación del por qué van a pasar. No entiendo. Y dentro de ese cúmulo de situaciones, siempre estamos nosotros quizás en medio, como protagonistas, como secundarios, etcétera, etcétera. Da igual, pero quizás el pedir tantas explicaciones nos está echando cada vez más para atrás a la hora de obedecer. Es mejor, créalo. Entender es muy bueno. Entender es básicamente algo así como tener las cosas claras. Eso es entender. ¿Lo entendiste? Y la gente dice, sí. Y se va y lo hace. ¿Entendió? Tiene las cosas claras. En ese momento, Pedro tiene que obedecer y obedece. Obedece bajo la frase, hoy no es el tiempo para entenderlo. Es el tiempo para que me dejes hacer a mí lo que tengo que hacer. Cuando segundos atrás, Pedro se estaba negando a dejar actuar al Señor en su vida. Sí, era un lavatorio de pies perfecto, pero esto tenía una simbología profunda. Y no voy a hablarle de la simbología profunda que esto tiene. De hecho, creo que se lo he hablado en otra ocasión. Si no, lo dejamos para otro día. Pero en ese momento, y es algo que para nuestro corazón necesitamos en este tiempo captarlo. No tenemos que entenderlo todo para obedecer. Y entonces, aprender, según dice el diccionario,
es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, la experiencia, porque necesitamos aprender a obedecer. Necesitamos ser más obedientes, o por lo menos esto es lo que hemos querido los que somos padres con nuestros hijos, que sean más obedientes. Y entonces, para aprender a ser obediente, básicamente hay dos formas. Las dos unidas o individualmente también puede ser. Una es por medio del estudio y la otra es por medio de la experiencia. Y eso de por medio de la experiencia es como, yo ya pasé por esa. Hágale caso a su papá, que yo cuando era pequeño, yo ya pasé por esa. Y si pudiese volver el tiempo atrás, mejor me hubiese sido obedecerle, porque a lo mejor la experiencia no gustó. Pero por medio del Espíritu Santo, lo que Cristo nos transmite es obediencia, sin importar si entendemos o no entendemos, pero aprender es necesario. No sé si usted está dispuesto, si está dispuesta a entender y a aprender. Pero a lo mejor usted dice, bueno, entender, yo tengo las cosas claras. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Él dio su vida por mí, Él dio su vida por todos nosotros y por todo aquel que quiera recibirle como Señor y Salvador. Yo eso lo entiendo y entiendo que el Espíritu Santo vive en mi vida y entiendo que la palabra de Dios es regla de oro para mi vida. Eso lo entiendo, pero necesitamos entonces aprender a obedecer por medio de la lectura de la palabra y por medio de las experiencias. Mire, yo no sé si esto es una ventaja o una desventaja. Realmente la valoración en este momento no tendría mucha importancia, porque alguien dirá, sí, pero Pedro aprendía literalmente a los pies del maestro. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Nos devolvemos? No podemos devolvernos. Se tenía que cumplir un ciclo, se tenía que cumplir un tiempo. Y cuando creo yo que pensamos así, estamos quitando valor y mérito al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cristo, palabras textuales, yo me voy. Os conviene que me vaya. O sea, lo mejor está por venir, les conviene que yo me vaya, pero no os dejaré solos. Yo rogaré al Padre y Él os enviará al otro consolador, al Espíritu Santo. Pedro estaba con Cristo, nosotros estamos con el Espíritu Santo. Y cuando se anhela desmedidamente, y esta es mi consideración, mejor aprender a los pies del Maestro. ¿Qué pasa entonces con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos enseña. Él es nuestro amigo. Cristo está a la diestra de papá, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos ayuda. Él está enseñándonos. Con Él estamos aprendiendo. Obviamente, si nosotros le permitimos, aprendemos mucho más fácil, aprendemos mucho más rápido. Y aprender esta situación de obedecer es para hacerme mejor, no para hacerme mayor. Mire, en la historia, Cristo les dice, el siervo no es mayor que su Señor. Y si yo les lavé los pies, les dice Jesucristo, háganlo ustedes también los unos con los otros. Cristo está poniendo todo el mundo al mismo nivel. Cristo está diciendo, aquí yo no estoy buscando gente que se quiera hacer mayor. Yo mismo les estoy dando ejemplo. Ustedes me llaman maestro, me llaman señor y tienen razón, lo soy, pero les voy a dar un ejemplo. Toalla en la cintura, recipiente con agua, humillado por lo menos en posición física delante de ellos y venga yo les lavo los pies. Mire, lavar los pies en ese tiempo no era igual o no es igual a lavar los pies en este tiempo. Normalmente usamos calzado cerrado. Y normalmente por donde transitamos las calles son calles que están asfaltadas, pavimentadas.
No hay tanto polvo, en ese tiempo era diferente. El calzado no era cerrado, normalmente eran sandalias, chancla, y los caminos sí que habían bastantes que estaban empezando a ser de una u otra forma asfaltados, aunque quizás no es la palabra correcta para aquel tiempo, pero a lo que me refiero es que los caminos no eran tan de polvo, poco a poco iban aumentando, las calles se iban arreglando, pero la mayoría eran caminos polvorientos, de tierra, de polvo. Y en el transcurso de una caminata de media hora, de una hora, la persona cuando llegaba a su destino, entraba a esa casa o a una casa, normalmente sus pies estaban con polvo. Y allí por la honra a esa visita a esa persona, lo que se le daba a esa persona era un recipiente con agua y una toalla o similar. ¿Para qué? Para que esa persona pudiese asearse un poco sus pies. En este tiempo serían un poco más aseados los pies, por lo menos, porque tenemos este tipo de medios para cubrirnos y para que estén más limpios. En ese momento Cristo se humilla y no importa que los pies de aquellas personas estuviesen sucios, Él se humilla y dice, este es el ejemplo que yo les doy. Ustedes no son más que yo, pero yo mismo siendo su maestro y su Señor me humillo ante ustedes y les lavo los pies. Lo que Cristo está enseñando es aprendan a ser mejores personas, pero no estén buscando ser mayor uno que el otro. Y por esto necesitamos aprender para hacernos mejores personas, no mayores que otros. Mire, para hacernos mayores que otros ya hay a patadas. Hay mucha gente ya en el mundo queriendo ser mayor que otra, pisoteándose unos a otros. Dios nos manda a ser mejores y que aprendamos a ser mejores, pero no que aprendamos a ser mayores. Y Él mismo nos da este ejemplo. Y cuando nosotros podemos ver esto, nos damos cuenta de que hay algo que difícilmente nos deja aprender: las urgencias. Las urgencias realmente difícilmente me dejan aprender. ¿Por qué? Porque mire lo que le dice Cristo a Pedro. Hoy no, mañana. Hoy no lo entenderás, después lo entenderás. En el futuro lo entenderás. Y cuando nos cuesta obedecer sin entender, es cuando las urgencias a nosotros nos hacen difícilmente aprender rápido. ¿Por qué? Porque nosotros solemos meternos en problemas, nos gustan a veces los problemas, ¿no lo has notado? ¿Cómo somos de fácil para correr a los problemas? Y entonces nos metemos en cualquier cantidad de problemas en algunas ocasiones, en muchas ocasiones algunas, y cuando nos vemos con el agua al cuello, urgentemente necesitamos una respuesta, urgentemente necesitamos y queremos ese milagro, porque tenemos el agua al cuello. ¿Quién nos mandó a meternos allí? Pero bueno, hablemos de la urgencia. Y entonces en urgencia necesitamos ya la respuesta, necesitamos ya el milagro, necesitamos ya la provisión. Todo lo necesitamos ya, urgentemente. Y la urgencia hace que si Dios nos dice, aprende esto, hoy no, después, la urgencia no quiere que nosotros aprendamos a esperar. La urgencia no quiere que nosotros obedezcamos y nos quedemos quietos si es el momento de quedarnos quietos. La urgencia no nos permite tener las cosas tan claras, o sea, entender de que Dios está de mi lado, pero no es cuando yo quiera ni cuando yo dé órdenes, porque la urgencia difícilmente nos deja aprender. ¿Y cuántas urgencias, sea honesto, nosotros nos podemos evitar? Claro que podemos evitarlas cuando nosotros realmente no nos metemos de cabeza en situaciones que porque queremos, que porque yo creo, que porque tengo un pálpito, porque tengo un sentir, porque Dios es muy bueno. Si Dios es tan bueno, que lo es, ¿cree que Dios es bueno? Dios es bueno, pero por eso nos manda a obedecer sin entender. Por eso nos manda a aprender quién es Él. Y por eso quiere que adquiramos conocimiento del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Sí, el Espíritu Santo
del que muchas veces nos olvidamos y creemos que estamos solos y creemos que nos gobernamos solos y a veces creemos que nosotros no tenemos quien nos ayude, quien nos guíe y quien nos salvaguarde. Y el Espíritu intentando allí levantar la mano, yo estoy aquí, estoy contigo. Y entonces en medio de las urgencias a veces, bueno, no solo en medio de las urgencias, porque somos de esta manera a veces. Cuando queremos algo y lo queremos muy rápido, o lo queremos urgente, o lo solicitamos porque creemos que somos dignos de obtenerlo, porque todo lo tuyo, Padre, es mío, miramos ejemplos. Señor, quiero un carro como lo tiene tal persona. O quiero un esposo como el de tal persona, con esas características. Señor, quiero esto y quiero lo otro. Y no nos damos cuenta que quizás a esa persona le llevó un tiempo, X tiempo, obtener eso o disfrutar eso que está disfrutando en este tiempo. Pero la urgencia nos dice, no, tiempo no hay, es ya. Y entonces, Señor, yo quiero ese trabajo que tiene esa persona ganando lo que esa persona está ganando. Y la pregunta es, ¿tú sabes hacer o no? ¿Sabemos hacer lo que esa persona hace para su empresa, para su jefe y para poder ganar ese sueldo que está ganando? Ejemplo, esa persona sabe pintar. Señor, yo quiero ganar lo que esa persona está ganando. ¿Sabes pintar? No. ¿Y entonces? Bueno, pero yo puedo aprender, pero para aprender esto te va a llevar un tiempo. No, pero yo necesito urgente el trabajo y el dinero y ese mismo sueldo. No, pero es que a él le llevó un tiempo. Joven, venga, usted ese trabajo, allí donde está pintando, ¿usted nació aprendido de pintor? Y va a decir no. ¿Le llevó un tiempo? Sí. Y antes, cuando estaba apenas empezando aprendiendo, ¿ganaba lo mismo que gana ahora? No. A esa persona le llevó un tiempo. Le llevó un tiempo aprender, le llevó un tiempo ganarse confianza, le llevó un tiempo demostrar sus cualidades, sus capacidades. Porque esto necesitamos también aprender a valorar de que cuando algo queremos quizás nos va a llevar un tiempo. Señor, pero no, es que si por todo lo que nosotros decimos que necesitamos realmente es cierto, entonces la palabra es mentira. Dice que Él sabe de qué cosas tengo yo necesidad. Mire, con sinceridad, a veces necesitamos mejor. Bueno, no a veces, siempre necesitamos hablar con sinceridad. Porque decimos, Señor, necesito, no es que necesitemos. Deberíamos de cambiar el necesito por el quiero. Señor, quiero. Y eso suena más honesto, suena más bonito, suena más sincero. No quiere decir porque suene más bonito, más honesto, más sincero. Entonces, ¡pum! La lámpara de Aladín, froto tres, no. Pero sí que es verdad que somos muy constantes en decir, Señor, necesito esto cuando realmente lo quiero, mas no es una necesidad sobre mi vida. Lo que necesitamos es aprender de que si el Señor nos dice, hoy no, nosotros digamos, está bien, Señor, hoy no, pero yo te voy a obedecer. Hoy no, pero yo sí que te voy a obedecer. ¿Sabe que Salomón dijo? Es más efectivo un solo regaño el que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Y sobre esto me surge una pregunta. ¿Somos personas que obedecemos a la primera? No me agaché la cabeza. Voy a volver a leer lo que dijo Salomón. Salomón dijo, es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento, al que tiene las cosas claras, al que sabe que su Señor es su Señor, que Cristo es Cristo y que Él es el siervo, el que obedece, el que sirve. Sí es verdad, a veces no estamos
tan en línea, pero es lo que está diciendo el hijo de David, Salomón. Está diciendo, es más efectivo un solo, diga, un solo regaño, uno solo. Sí, a veces hay que regañar. Yo sé que usted nunca ha regañado, y a usted nunca lo han regañado. Un solo regaño es más efectivo al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Proverbios 17:10. Repito la pregunta. ¿Somos personas que obedecemos a la primera? Y básicamente Cristo, o se muestra acá planteamiento de dos cosas. Tienen que ver con el tiempo. El ahora y el después. Y en esto termino. Ahora nosotros queremos entender, pero Cristo dice, no, hoy no, ahora no, después. Porque nosotros básicamente, la mayoría de las veces lo queremos al revés. Queremos recibir y después entender. Y si el entender no viene, nos da igual, es recibir lo que quiero. Cristo dice, no vas a entender ahora, y ese entendimiento que te va a venir bien para tu vida, lo vas a recibir después. ¿Qué cree? ¿Que Pedro no entendió esto meses o años después? Lo entendió, y lo entendió bien. Ahora, es necesario algo, dos cosas necesarias. Dejar que Dios sea Dios. Es que quien está diciendo, no te voy a dar explicaciones ahora, no es tiempo para que entiendas, es tiempo para que te dejes lavar los pies. O sea, es tiempo para que entiendas que no debes entender, que debes obedecer. Es tiempo de que te quites tus sandales, te quites tu calzado, relájate ahí, yo te lavo los pies. No importa que tú me veas a mí y pienses, no soy digno de ni que me lave los pies ni de lo que está haciendo, no es digno. Pero tranquilo, tranquilo, lo entiendo. Sé lo que sientes, sé lo que piensas. Pero si lo que sientes y lo que piensas te lleva a no obedecerme, estorba eso que sientes y eso que piensas. ¿Sabe que estoy preparando un tema sobre lo que sentimos y lo que realmente es lo que estamos pasando? Porque a veces decimos, es que me sentí así. A ver, una cosa es que nosotros nos sintamos de una manera y otra cosa es que estemos realmente de esa manera. Estoy preparando una palabra sobre esto. Lo que a veces sentimos. Es necesario que usted deje que Dios sea Dios. ¿Usted se imagina que Dios tenga que obedecer a todo lo que le decimos o le pedimos? ¿Usted se imagina el caos que viene a nuestro corazón o que podría venir a nuestro corazón si nosotros para obedecer necesitamos que Él nos dé explicación de todo y vuelva a explicarnos? ¿Y qué pasa si la explicación no nos gusta? Pues no le vamos a obedecer. Por eso es mejor que obedecer. Es mejor obedecer, digo, perdón. Es mejor obedecer que realmente entender. ¿Usted está dejando que Dios sea Dios? Y hay otra cosa que es necesaria. Es necesario que el siervo sea siervo y se comporte como siervo. Mire, Dios siendo Dios en la forma de Jesucristo, se comportó como siervo solamente para darnos ejemplo de que nos comportásemos como siervos. Y siendo Dios, se comportó como Dios, no para que nosotros nos comportemos como Dios. De allí no podemos pasar. De hijos, de siervos no podemos pasar, no debemos pasar. Y es necesario que nosotros como siervos nos comportemos como siervos. El siervo tiene un señor y sirve a su señor y obedece a su señor, aunque no entienda a veces a su señor. Pero este señor que es Cristo, siempre explicó las cosas muy bien, aquellas que tenía que explicar en el momento, y las que no explicó en el momento, dijo, después lo vas a entender. El trabajo del Espíritu Santo explicándonos a veces en el momento y a veces cuando pasa el tiempo. Gente, no tenemos que entender,
completamente para obedecer inmediatamente. Esta es mi conclusión. ¿Se la repito? No tenemos que entender completamente para obedecer inmediatamente. Obediencia es lo que Dios siempre pidió. Siempre pidió que se guardasen sus mandamientos, o sea, obedécelos, guárdalos. Siempre pidió cuando aconsejaba, no te vayas con mujer ramera, no te vayas con prostituta, no pelees con tu hermano, no deshonres a tus padres, etcétera, etcétera. Lo que pedía allí era, esto es lo que tú crees que debes hacer, esto es lo que yo te digo que hagas. Obedece esto y ya verás cómo te va a ir bien. Señor, pero explícame, no tenemos que necesariamente recibir una explicación. A veces entendemos las cosas a medias, pero no por esto quiere decir que no estemos llamados a obedecer. Estamos siempre llamados a obedecer inmediatamente. Y en ese momento Pedro dijo, Señor, lávame todo, báñame. ¿Por qué? Porque Pedro estaba empezando a obedecer, porque Pedro sabía el valor de la obediencia más que el valor de tener que entender y tener que me expliquen para obedecer. ¿Está de acuerdo? Me gusta eso. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y si hay alguien hoy en este lugar, si hay alguien en línea, que le cueste obedecer, que todo se le tenga que explicar, y estoy hablando en este sentido, literalmente, relación Dios con nosotros. Podamos decirle hoy al Señor todos juntos, Señor, es mejor obedecer que entender. Y no tengo que entenderlo completamente, no tengo que entenderlo todo para obedecerte inmediatamente. Sé que buscas que te obedezca y sé que hay cosas que no voy a entender. Puede que las entienda después, pero yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para obedecerte. Amén. Vamos a orar pues. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por este momento, gracias por la palabra, gracias por este hombre llamado Pedro, pero gracias por ti, Señor Jesucristo, por sobre todas las cosas. Gracias, porque la fidelidad de tu palabra es extensa y porque creemos que tu promesa es fiel, porque fiel es el que la promete, fiel es el que da la palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque cuando le estás diciendo a Pedro, hoy no lo vas a entender, lo entenderás después. Lo que le estás diciendo es, obedéceme sin necesidad de que entiendas, porque esta será tu fe en medio de la obediencia, tu obediencia en medio de la fe. Gracias porque hoy queremos tomar este hombre, esta historia, hoy queremos tomar tu palabra como ejemplo, hoy queremos ponerla en nuestro corazón y ponerla por obra al salir de este lugar, al terminar esta conexión. Señor, obedecer a veces nos cuesta, pero te pedimos ayuda. A veces queremos entenderlo para obedecer, pero hoy queremos tomar tu palabra, Señor amado. Tú tienes que ser Dios y nosotros tenemos que ser tus siervos. Señor, hoy no entiendo lo que está pasando en mi vida. A lo mejor alguno de ustedes no está entendiendo hoy lo que ocurre y el por qué ocurre y el para qué ocurre. Pero en medio del no entender, el Espíritu Santo le está llevando a obedecer algo más. Pues le animo a que le diga para terminar en oración, Señor, no entiendo lo que me está ocurriendo, lo que nos está ocurriendo. Pero esto no es excusa para no obedecerte. Ayúdame en mis debilidades. Ayúdame con esta mi lucha de obedecerte, porque yo necesito ser obediente delante de ti. Espíritu Santo, gracias, porque tú nos ayudas en todo momento. Gracias por tu fidelidad y gracias porque vamos a obedecer con tu ayuda sin necesidad de entender. Amén, amén y amén.